¿Quién más? ¿Quién más? Buenas noches, Yolanda. ¿Ya? ¿Quién más? Buenas noches, ingeniero. Yo igual, Adelaida Mamani Calle. Ya. ¿Quién más? Chipano Mamani, Rosalina Nay. Rosa. Ya. ¿Quién más? Nadie más, ¿no? Ya. Un segundito. Estamos revisando nuestros apuntes. Estamos viendo un movimiento circular, hemos visto el movimiento helicoidal y ahora estamos viendo fuerza entre dos, perdón, fuerza debido a una corriente, ¿no? Sobre un conductor que está dentro de un campo magnético. Ya, y habíamos analizado este caso, si tenemos una corriente que circula por un conductor y este conductor está en un campo magnético, sobre ese conductor se va a producir una fuerza magnética. Esa fuerza magnética está dado por esta ecuación, ¿no? La fuerza magnética sobre el conductor va a ser la corriente que circula por este conductor, multiplicado por el producto vectorial de lo que es la longitud del conductor por el campo, ¿no? Igual aplicamos lo que es la regla de la mano derecha para poder determinar su sentido. Habíamos empezado estudiando la fuerza magnética y sin preguntarnos cómo se produce, ¿no? Este campo magnético. Entonces, para ya complementar esta parte, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la ley de Ampère, que nos va a dar, ¿no? Nos indica, nos da el concepto de cómo se produce este campo magnético. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos ver? Bueno, en este esquemita, lo que podemos apreciar es este plomo que ven, ¿sí? Pues un tubo es un conductor, ¿sí? Es un cable. Y a su alrededor nosotros podemos colocar unas brújulas, ¿sí? Tenemos unas brújulas, en todo su alrededor, ¿no? Están las brújulas. Entonces aquí podemos ver también que la corriente que circula por este conductor, por este cable, es cero. Entonces, si no circula ninguna corriente, ¿qué pasa con las brújulas? No pasa nada con las brújulas, ¿no? Eh, Aquí podemos ver que están apuntando al norte, ¿no? Aquí debe estar el norte seguramente. Según estas flechitas, aquí debe estar el norte, ¿no? Norte y ahí debe estar el sur. Entonces, las brujulitas, todas nos indican, ¿no? El norte nos están apuntando. Y también podemos darnos cuenta que el otro lado estaría el sur. ¿Sí? No habría inconveniente de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si por ese conductor pasa una corriente eléctrica? ¿Qué pasa? Entonces, el fenómeno que vamos a ver, ¿ya? Es que las brújulas ya no van a estar indicando al norte y al sur como en un caso normal, sino que van a estar haciendo como una trayectoria circular alrededor del conductor, ¿no? Entonces aquí podemos ver nuevamente
las brújulas, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que están siguiendo ya esa trayectoria circular, ¿no? Ya independiente del norte y del sur de la Tierra, ¿no? O sea, ya han perdido la orientación. Es bien importante, ¿no? Cuando manejamos una brújula, que tiene que estar lejos, ¿no? De equipos eléctricos, electrónicos, se ha alejado y también de algún tipo de fuente de campo magnético, ¿no? En este caso, este cable con corriente ya es una fuente de campo magnético. Entonces, obviamente, este campo magnético va a ser más grande que el campo magnético de la Tierra. Así que va a predominar, ¿no? Su intensidad. Entonces, va directamente a indicarnos esa trayectoria de ese campo que se está generando. ¿Ya? También nos podemos dar cuenta, ¿ya?, que para esto podemos usar también lo que es la regla de la mano derecha, o sea, para darnos cuenta en qué sentido va a girar. Aquí podemos aprovechar la regla de la mano derecha, pero se utiliza de una forma un poco diferente, ¿ya? Cuando se trata de conductores y lo que yo quiero es determinar en qué sentido está girando el campo magnético, ¿no? Porque aquí obviamente el campo magnético está girando, ¿no? O sea, alrededor de este conductor el campo está girando. Si vamos a dibujar líneas de campo magnético, vamos a dibujarlas alrededor, ¿no? Girando. ¿Ya? Entonces, estas tienen un sentido de giro. ¿Cuál va a ser ese sentido de giro o cómo determinamos ese sentido de giro? Aplicamos también lo que es la regla de la mano derecha para este tipo de casos. Pero es de la siguiente forma. El pulgar, el dedo pulgar que tenemos en la mano derecha, tenemos que apuntar en el sentido de la corriente, ¿no? En el sentido de la corriente, el dedo pulgar. Y luego, una vez que ya tenemos el pulgar en esa dirección de la corriente, entonces cerramos los dedos. Cerramos los dedos, ¿no? Los 4 dedos que tenemos. Y esa dirección con la que estamos cerrando, por ejemplo, más o menos aquí va a estar su dedito, ¿no? Su dedo va a estar ahí, digamos, ¿no? Y sus 4 dedos van a estar más o menos así, ¿no? ¿No? Más o menos, ya una esquemita, ¿no? Su manito. Entonces el pulgar apuntando donde está la corriente, ¿no? Hacia arriba. Y sus 4 dedos se estarían cerrando en ese sentido, ¿no? Sí, así se estarían cerrando, ¿no? Sus 4 dedos. Como abrazando al conductor, ¿no? Como si estuvieran agarrando al conductor, estarían cerrando sus 4 dedos en ese sentido. Ese es el sentido de giro del campo magnético, ¿no? Ese es el sentido. Así está girando, ¿no? Ese va a ser el sentido. Ya con esa regla de la mano derecha podemos, entonces, ver, ¿no? Hacia qué lado va a girar el campo magnético. Podemos concluir en lo siguiente. Si por un conductor circula una corriente eléctrica, entonces alrededor de ese conductor se va a producir o se va a generar un campo magnético, ¿ya? Entonces, esta es una fuente de campo magnético. Hasta este momento habíamos pensado que solo podíamos tener los imanes, ¿no? Los imanes como fuente de campo magnético, ¿no? Obviamente tiene su norte, tiene su sur, y este es un imán permanente, ¿no? O sea, constantemente va a tener ese campo magnético que atrae metales, ¿no? Monedas, tornillos y demás. Pero no solo es esa una fuente. Podemos generar nosotros otro tipo de fuentes de campo magnético, en este caso con un conductor, ¿no? Tengo un conductor, le hago circular una corriente y a su alrededor va a haber un campo magnético. Ese campo magnético que hay alrededor de nuestro conductor es lo que estudia la ley de Ampère. Vamos a ver un poquito qué dice la ley de Ampère para este caso. ¿Bien? Entonces dice, cuando no hay corriente
presente en el cable. Todas las agujas de la brújula, obviamente estamos describiendo lo que está pasando aquí, se apuntan en la misma dirección. Cuando el cable lleva una corriente intensa y constante, todas las agujas se desvían en la dirección tangente al círculo de la figura, ¿no? Que hemos indicado. Entonces, estas observaciones demuestran que la dirección del campo magnético producido por la corriente en el cable es consistente con la regla de la mano derecha. También hemos analizado las reglas de la mano derecha para este caso. Si la corriente se invierte, las agujas también se invierten. Entonces indica, ¿no? Si es que la corriente yo lo hago circular al otro sentido, estas agujitas van a girar también al otro lado, ¿no? Automáticamente. ¿Sí? Eso es. Entonces vamos a evaluar, dice, este producto desde un punto de vista de producto escalar, que sería el campo magnético, producto escalar, el diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Entonces nos planteamos la siguiente ecuación. Vamos a tener entonces lo que es el producto escalar del campo por el diferencial de desplazamiento, y eso es igual, ¿eh?, a mu sub 0, nos dice, ¿no? Mu sub 0. En la parte de campo eléctrico habíamos estudiado el epsilon, ¿no? Esto que era la permitividad, ¿no? Permitividad. ¿Eh? Permitividad. En este caso, sub 0 es del vacío, pero podría ser permitividad de cualquier otro medio, ¿no? Podría ser del agua, no sé, podría ser del PVC, ¿no? Pero esa era la permitividad. Esta permitividad era una propiedad del medio, ¿no? El medio donde estamos estudiando el campo eléctrico, ¿no? Una propiedad que tiene que ver con las características eléctricas del medio. En este caso, como estamos estudiando el campo magnético, tenemos que considerar otras propiedades, y lo que estudia esas propiedades que tienen que ver con el campo magnético es este mu sub 0. ¿Ya? Este mu sub 0 que ahora es la permeabilidad. La permeabilidad. ¿Ya? Es la permeabilidad, entonces, una característica del medio para la, la producción o generación de lo que es el campo magnético. ¿Ya? Ese es este mu sub 0. Entonces, el producto escalar del campo por el diferencial de desplazamiento es igual a ese mu sub 0 por, dice, la corriente encerrada. Entonces, la corriente encerrada, ¿en dónde? Entonces, ahí un poco vamos a ir aclarando, ¿no? En principio, nos indica que esta es una integral de trayectoria cerrada, ¿no? Integral de línea cerrada. ¿Sí? Después, nos indica que tenemos que considerar la corriente que está encerrada dentro de esa trayectoria. Para eso tenemos aquí un esquemita. Aquí un esquemita donde podemos ver un conductor, ya, esto es lo que está al medio, este punto rojo, representa primero un conductor, ¿no? Y luego el punto intenso rojo representa la corriente que está saliendo, ¿sí? Lo que hemos ido viendo para representar un campo entrando, saliendo, entrando, una X, saliendo un punto, también podemos manejar para otros parámetros, ¿no? Como la corriente, por ejemplo. Entonces, para decir que la corriente está entrando o saliendo, también podemos usar la X o el punto, ¿ya? En este caso estamos usando el punto, significa que esta corriente está saliendo, ¿no? Entonces, tengo una corriente que está saliendo, podemos aplicar la regla de la mano derecha que les había indicado para este caso, ¿no? El pulgar en sentido de la corriente. En este caso estaría apuntando el pulgar hacia nosotros, ¿no? ¿Sí? Su pulgar de la mano derecha. Después cerramos los 4 dedos y estaríamos cerrando en este sentido, ¿no? En ese sentido. Ese sería el sentido de giro, ¿no? De nuestros 4 dedos.
lo que significaría que en ese sentido está rotando nuestro campo magnético, ¿no? Bien. Entonces, vamos a aclarar que si yo tengo una corriente, ¿no? Tengo una corriente, alrededor de esta corriente se va a producir un campo magnético, ¿no? Y la ley de Ampère, ¿qué me dice? Que puedo cuantificar ese campo magnético, ¿no? De la siguiente forma. Dice, si hago la integral, ¿ya? Del producto escalar, el campo por el diferencial de desplazamiento, obviamente nos referimos a esta trayectoria que tiene un radio R, ¿no? A esa trayectoria nos estamos refiriendo. Es igual a la permeabilidad por la corriente encerrada. Entonces, estamos hablando de esta trayectoria y estamos hablando de la corriente encerrada dentro de esa trayectoria. ¿Qué corriente tengo encerrada dentro de esta trayectoria? Pues esta corriente I, ¿no? De una forma general, esta fórmula lo podemos aplicar de la siguiente forma. O sea, yo puedo tener un conductor con corriente que sale, puedo tener un conductor con corriente que entra, puedo tener otro conductor con corriente que sale, y yo puedo tener una trayectoria cualquiera, ¿sí? Una trayectoria, ¿no? Entonces, aquí parte de esa trayectoria podemos tener un diferencial de S. Diferencial de S. Entonces, el campo que vamos a producir alrededor de esta trayectoria o sobre esta trayectoria, ya va a estar dado entonces por el producto vectorial de ese campo, por el diferencial de desplazamiento, y eso va a ser igual a la permeabilidad del medio donde estamos, multiplicado por la corriente encerrada. En este caso, ¿cuál sería la corriente encerrada? Si hablo de esta trayectoria, la corriente encerrada son las tres, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis con las tres corrientes. Eso de forma general, ¿ya? Obviamente, la trayectoria tiene que ser una trayectoria que podamos integrar. Simplemente es referencial, ¿no? Porque esta trayectoria es algo complicado que podamos integrar. Entonces, al momento de aplicar eh, esta definición de la ley de Ampère, directamente nosotros podríamos trabajar con trayectorias ya definidas, ¿no? Como por ejemplo puede ser esta circunferencia, puede ser un cuadrado, por así, ¿no? O sea, son trayectorias que podemos definir, ¿no? Y no tanto con este tipo de trayectorias que no cumplen, ¿no? Una función determinada y es un poco complicado de integrar, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra definición, tenemos nuestra trayectoria, tenemos la corriente que está encerrada y bueno, es una circunferencia. Como es una circunferencia, la trayectoria que tenemos tiene un radio. Podemos determinar en qué sentido va a girar este campo magnético, ¿no? Habíamos indicado, va a girar en este sentido, ¿no? Aplicando esa regla de la mano derecha, va a ser en este sentido. Entonces, podemos ir analizando punto a punto y justamente quiero analizar este punto. Si analizo este punto, el campo magnético en ese punto tiene que ser tangencial, ¿no? Dibujamos nuestro campo magnético en ese punto. Voy a tener un campo magnético y debido a esta trayectoria, pues podemos tener un diferencial de esa trayectoria, que aquí lo estamos llamando un diferencial de longitud, ¿no? Ese pedacito, ¿no? Diferencial de L, ¿no? En su dirección también vamos a asumir el mismo sentido del campo. Entonces, podemos ver en el gráfico que los dos están paralelos, ¿no? Está uno sobre el otro. Ya tenemos nuestro campo, tenemos nuestro vector diferencial de desplazamiento y podemos nosotros integrar, ¿no? La permeabilidad, la permeabilidad tiene
este valor. ¿Sí? La permeabilidad es una constante. ¿Ya? Ese es para el vacío, obviamente, ¿no? Entonces, la permeabilidad para el vacío tiene este valor, que es 4 por pi. 4 es un valor constante, pi es un valor constante, por 10 a la menos 7, que también es un valor constante. Todo este valor es un valor constante, ¿no? 4 pi por 10 a la menos 7. Estamos hablando de unidades Tesla por metro sobre amperio. ¿Ya? Esa es la permeabilidad. ¿Sí? Al igual que en el campo eléctrico habíamos manejado la constante K, ¿no? Si nos recordamos, también nosotros vamos a manejar esta permeabilidad en lo que es campos magnéticos, ¿no? Entonces, este resultado es válido para una trayectoria cerrada de cualquier forma, ¿no? En los indicados. Es general, ¿no? De cualquier forma. Esta se denomina una espira amperiana, porque viene de la ley de Ampere, ¿no? Entonces, por eso se llama una espira amperiana, que rodea una corriente en un circuito cerrado. Es lo que ya habíamos indicado. Entonces, la ley de Ampere en sí, lo que nos dice es que la integral de línea, ¿ya? em, el campo, o sea, el producto escalar del campo por el diferencial de trayectoria alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual, bueno, simplemente es esto, ¿no? A la permeabilidad por la corriente encerrada, donde la corriente es la total, ¿no? Constante que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada. La ley de Ampere dice, ¿no? Describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua. Entonces, el campo magnético creado por un alambre a lo largo de un alambre largo portador de corriente, la corriente crea campos magnéticos en todas las partes dentro o fuera del alambre. Entonces, esta ley de Ampere nos indica básicamente esto, ¿no? Que si tengo una trayectoria cerrada y dentro tengo una corriente, entonces puedo determinar el campo, ¿no? Con esta ecuación. Pero de eso podemos ya un poco generalizar y incluso podríamos encontrar campos magnéticos dentro del conductor. Según este esquema, por ejemplo, el conductor es este plomo, ¿no? El plomo, que aquí tenemos su diámetro externo y tenemos también parte de lo que nos indica que es la forma, ¿no? De cilindro que va a tener este conductor. Y aquí en lo que es azul, que está más grande que el radio del conductor, entonces ahí podemos ver que nos indica que podemos encontrar el campo magnético fuera del conductor, ¿no? Fuera de ese, o lejos de este conductor, como también tenemos una circunferencia más pequeña azul también, pero ya dentro del conductor. Entonces, también podemos utilizar esta ley de Ampere para encontrar campos magnéticos incluso dentro de un conductor. ¿Cuál es la condición? Conocer la corriente encerrada, ¿no? Si conocemos la corriente encerrada, conocemos la trayectoria, podemos hallar ese campo magnético. Entonces, aquí podemos un poquito desarrollar. ¿Qué pasa? Dice, si yo estoy analizando fuera del conductor, o sea, estoy en el radio más grande, ¿no? En este azul más grande, y estoy analizando. Entonces, tendría que aplicar directamente la ley de Ampere, que dice que es la integral de línea de producto escalar campo por el diferencial de trayectoria, ¿no? Que eso es igual a la permeabilidad del vacío por la corriente encerrada. En este caso, la corriente encerrada es la corriente que pasa por el conductor y eso es directamente I, ¿no? Este I que está en rojo, ese I. Podemos desarrollar esto. Em, Este radio es constante, ¿no ven? Entonces, la distancia desde este punto central hasta cualquier punto de esta trayectoria circular es constante. Entonces, por tanto, el campo magnético en cualquier punto de esta trayectoria también va a ser constante. ¿Eso a qué me lleva? Bueno, primero podemos desarrollar, ¿no?
la integral de línea, podemos desarrollar el producto escalar, que va a ser el campo, el módulo del campo, por el módulo del diferencial de desplazamiento, por el coseno del ángulo teta, ¿no? Y este ángulo teta es el ángulo que existe entre el campo y ese diferencial de desplazamiento. Entonces, el campo aquí lo podemos ver, ¿no? Que es, aquí lo vamos a dibujar tangente, ese es el campo. Y si dibujamos lo que es el diferencial de trayectoria, también lo habíamos visto en el esquema de arriba, va a ser paralelo, ¿no? El pequeño diferencial va a ser paralelo. Donde el ángulo entre los dos va a ser cero. Coseno de cero, que ya habíamos ido analizando en otros problemas, coseno de 0 grados, eso es cero, perdón, estamos con el seno, ¿no? No es el seno. El seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1, ¿no? Coseno de 0 es 1. Entonces el coseno, y en cualquier punto que analicemos, siempre el campo va a ser tangencial y el diferencial de desplazamiento también, y siempre va a haber 0 grados entre los dos. Entonces, para cualquier punto que analicemos, siempre se va a repetir este caso, ¿no? Que el ángulo entre los dos es 0, por tanto el coseno va a ser 1. Entonces, directamente esto le llamamos 1. Entonces, voy a tener, por un lado, que la integral de línea del campo por el diferencial de desplazamiento, ¿no? Aquello es 1. Ahora, estamos viendo que en cualquier punto el campo va a ser el mismo, o sea, es constante. Entonces, puede salir de la integral. Voy a tener la integral de línea, ¿no? De esta trayectoria circular. Pero si yo integro esta trayectoria circular, simplemente me va a dar el perímetro, ¿no? Y el perímetro de una circunferencia, ¿qué es? ¿O cómo está definido? El perímetro de una circunferencia es 2 veces pi por el radio, ¿no? Donde, entonces vamos a tener que el campo multiplicado por la trayectoria, que va a ser la trayectoria de una circunferencia, que es 2 pi por el radio, es igual, volvemos a la definición, que es la permeabilidad por la corriente, ¿no? En este caso la corriente encerrada. Donde el campo, según la ley de Ampere, va a ser la permeabilidad del medio, en este caso del vacío, sobre 2 veces pi por r, ¿no? Entonces, es lo mismo que vemos aquí. Entonces, para una trayectoria circular, donde tengo una corriente, directamente yo puedo calcular ese campo con esta fórmula, ¿no? ¿Bien? Eso, en este caso, ¿no? Cuando la corriente está dentro de mi trayectoria, ¿no? Pero también puede haber el otro caso, ¿no? De que la corriente, o perdón, de que estemos analizando el campo dentro del conductor. Dentro del conductor, qué pasaría? Es un análisis un poquito más, no es más complicado, ¿no? Pero sí es diferente y hay que tener eh, algunas, hay que tener cuidado, ¿no? Con algunos parámetros que tenemos en este caso. ¿Bien? Vamos a hablar, como hemos hablado, ¿no? En lo que es campos eléctricos, habíamos hablado de la densidad de carga, ¿no? ¿Se acuerdan de la densidad? Habíamos hablado de la densidad volumétrica, la densidad superficial, la densidad lineal, ¿no? De esa misma forma también aquí vamos a hablar de una densidad, ¿ya? En este caso, la densidad de corriente, ¿ya? La densidad de corriente. Entonces, aquí la corriente total que circula por toda esta circunferencia es I, ¿ya? O sea, podemos indicar que aquí estamos considerando toda la circunferencia, ¿no? Y por toda la circunferencia está circulando I. Entonces, consideramos toda la circunferencia y por esa circunferencia está circulando la corriente I. Pero ¿qué tal si yo no quiero toda la circunferencia? Si yo quiero solo un sector, ¿ya? Entonces, solo quiero este sector, digamos, ¿no? Esta partecita que está en verde. Esa corriente nomás yo quiero.
Entonces, ¿cómo puedo determinar qué corriente está circulando por ese sectorcito y no por todo? Por todo está circulando I, pero por este sector verde, ¿cuál corriente está circulando? Entonces, vamos a decir que es una I prima, ¿no? Que es más pequeñita. ¿Ya? Entonces, para determinar eso, vamos a utilizar lo que es la densidad de corriente. Y esa densidad de corriente lo vamos a poner en función de la superficie. Eso es lo que hace. Primero agarramos, ¿no?, lo que es la densidad de corriente. Lo vamos a llamar J a esa densidad de corriente, donde J va a ser la corriente dividido el área. ¿Qué área? El área por donde está pasando esta corriente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tener un área también, ¿no? Un área para el caso rojo, vamos a tener un área. Y para el caso verde vamos a tener otra área, ¿no? Podemos llamarle también un área prima, ¿no? Entonces, la densidad de corriente, dice, va a ser la corriente sobre el área. Entonces, la corriente roja sobre el área roja. ¿Eso qué sería? Y sobre A, ¿no? Pero esa eh, densidad de corriente superficial me dice que va a ser constante en toda la superficie. O sea, esa densidad también, si yo lo aplico en este pedacito de área, en este verde, entonces va a ser igual proporcional a sus dos parámetros. En este caso, su área, que va a ser A', y su corriente, que va a ser I'. Va a tener I' sobre A'. ¿Bien? Este es el que más se mantiene constante, la densidad de corriente, ¿no? Ese se va a mantener constante. Si yo considero los parámetros externos, se cumple para eso, para la corriente externa y el área total. O si yo quiero considerar solo el área pequeñita y la corriente pequeñita, entonces para ellos también se va a cumplir. Esa es una constante. Entonces, con la ayuda de esa densidad de corriente, nosotros podemos calcular, ¿no?, el campo magnético dentro de un conductor aplicando la ley de Ampere, ¿no? Entonces aquí tenemos la densidad, que es constante. Y como es constante, pues, la corriente total sobre el área total va a ser igual a la corriente prima, que es de la sección más pequeña, sobre el área que es más pequeña, ¿no? Eso podemos utilizar. Y nuevamente vamos a utilizar lo que es la fórmula de la ley de Ampere, ¿no? Donde dice que la integral de línea de el producto escalar del campo por el diferencial de desplazamiento es igual a la permeabilidad por la corriente que está dentro de esa trayectoria. Pero en este caso, si estoy hablando de la trayectoria más pequeña, que está aquí en azul, que está dentro del conductor, entonces la corriente que está pasando por ese conductor, habíamos indicado también, va a ser una corriente más pequeña que le hemos llamado I', ¿no? Entonces la corriente que está pasando por esa sección es I'. Aquí lo estamos completando ya con I'. Pero I' no conozco, ¿no? No conozco. ¿Qué conozco? Conozco la corriente total, conozco el área total. Y como conozco el radio más pequeño, este radio pequeñito conozco, entonces puedo calcular también su área A', ¿no? A' puedo calcular. Entonces puedo calcular, perdón, tengo el valor de I, tengo el valor del área grande, puedo calcular el área pequeña y no necesito saber la corriente prima, ¿no? O sea, puedo calcular también. En este caso, podemos reemplazar, ¿no? O sea, de aquí podemos despejar. Y prima, que es la corriente que está pasando por la sección pequeña, va a ser la corriente total sobre el área total por el área pequeña, ¿no? Eso va a ser. Esto lo podemos reemplazar aquí, ¿sí? Lo podemos reemplazar. Otra vez, ¿no? Como estamos hablando de una trayectoria circular, es el conductor y la trayectoria que estamos hablando es la más pequeña, ¿no? Una más pequeña que el conductor, pero igual desde el centro hacia cualquier punto de esta trayectoria la distancia es la misma, por lo cual el campo va a ser constante.
Entonces, el campo podemos sacarlo de la integral. ¿Ya? Y vamos a tener la integral de línea de esa trayectoria circular otra vez, ¿no? Luego tenemos la permeabilidad y la corriente prima que pasa por la pequeña superficie. Esa corriente lo podemos reemplazar por los valores que nosotros conocemos y nuestra ecuación se vuelve de esta forma. Ahora, esta integral de línea de esa trayectoria circular también conocemos, ¿no? Va a ser nuevamente 2pi por el radio, pero en este caso el radio pequeño, ¿no? Ya no el radio grande. ¿Sí? Eso también tenemos que tenerlo claro. Entonces vamos a integrar nuevamente ese diferencial de desplazamiento. El área grande, por ejemplo, está en función del radio R grande. Y el área pequeño está en función del radio R pequeño, ¿no? Pues, el área grande será pi por R cuadrado, pero R grande, ¿no? Y el área pequeño será pi por R cuadrado, pero el R pequeño. La integral, estamos hablando del radio pequeño, ¿no? De la integral de la trayectoria va a ser 2pi por el radio pequeño. Es igual a la permeabilidad. Hemos reemplazado, ¿no? La corriente sobre el área grande por el área pequeño. Entonces, reemplazando los datos que tenemos aquí arriba, pi por el cuadrado, podemos hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, este pi, con este pi se pueden ir, ¿no? Y voy a tener radio el pequeño al cuadrado sobre radio R grande al cuadrado. ¿Sí? Después, aquí tengo nuevamente R pequeño. Lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Es un simple despeje y algunas simplificaciones. Estas son las simplificaciones y lo que vamos a tener es una formulita para encontrar el campo, pero dentro de un conductor, ¿no? Dentro del conductor. ¿Sí? En este caso es la permeabilidad, la corriente total, no, ya no es la corriente pequeña, ¿no? Estamos hablando de la corriente total, 2 veces pi, estamos hablando del radio del conductor al cuadrado, por el radio de la trayectoria que quiero o que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, tengo dos casos, ¿no? Para la ley de Amperes tengo dos casos. Si este es el conductor, ¿no? Si es el conductor, yo puedo analizar el campo dentro del conductor o fuera del conductor. ¿Sí? Para calcular fuera, tengo esta fórmula, ¿no? Es el mu sub 0 o la permeabilidad, la corriente, 2 veces pi por R. Aquí lo vamos a anotar. Entonces el campo va a ser mu 0, la corriente, y 2 veces pi por R, ¿no? Por R. R, este que sea R1 y este que sea R2, ¿ya? Para diferenciar. Por R1, ¿no? R más grande. Y este R sería el R2. Un poquito para aclarar, no confundirnos. Y R mayúscula es el del rojo, ¿no? Que es el del conductor. Ese es R mayúscula. Entonces, puedo calcular entonces el campo fuera del conductor o dentro del conductor. Si quiero calcular fuera, pues tengo esta fórmula, ¿no? Donde el campo va a ser igual a la permeabilidad, la corriente que está transportando mi conductor, 2 veces pi por R, por por el radio de esa trayectoria grande, ¿no? Ahora nos damos cuenta que este campo depende inversamente de lo que es la distancia, ¿no? O sea que mientras más lejos voy a estar, ¿no? Entonces mi radio va a ser más grande, mi campo va a ser más pequeño. Entonces, si este es el conductor,
Y yo puedo analizar una trayectoria cerrada aquí, ¿no? O más grande, pero también puedo analizarlo aquí o también puedo analizarlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Como es inversamente proporcional, entonces aquí voy a tener un campo 1, digamos, para la primera trayectoria, un campo 2 y un campo 3, ¿no? Como es inversamente proporcional, entonces B1 será mayor a B2, ¿no? Y a su vez este será mayor a B3, ¿no? O sea, mientras más me alejo, el campo va a ser más pequeño, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Con esta fórmula yo puedo calcular eso. Pero también puedo calcular el campo dentro del conductor, ¿sí? Dentro del conductor. Dentro del conductor lo calculo con esta otra formulita. Donde aquí tengo mu sub 0 nuevamente. O sea, si comparo con el otro caso, mu sub 0, aquí está, mu sub 0 está aquí. La corriente total que está circulando por todo el conductor está aquí y aquí también. Pero abajo ya varía, ¿no? Va a ser 2 veces pi, tengo 2 veces pi, pero aquí ya multiplico por el radio del conductor al cuadrado. Y luego multiplico por la trayectoria o por la distancia, ¿no? O el radio R2, ¿no? Que es de la trayectoria más pequeña, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre esta fórmula para calcular el campo dentro del conductor y esta para calcular el campo fuera del conductor. Y ahora, ¿cuál es el caso que estaría como intermedio, digamos, ¿no? Cuando mi análisis esté sobre el conductor, ¿no? No va a ser ni más pequeño ni va a ser más grande, sino exactamente va a ser el conductor. Entonces, cuando analizo exactamente encima del conductor, ¿cuál de las fórmulas usó? Directamente uso esta fórmula, ¿no? Entonces, cuando estoy al límite sobre el conductor. Del límite hacia arriba, sigo utilizando esta fórmula. En cambio, si estoy dentro, utilizo necesariamente esta otra fórmula. ¿Bien? Sí, por favor. Eso es fuentes, ¿no ves? Con eso puedo calcular con la ley de Ampere una fuente de campo magnético debido a un conductor que lleva una corriente. Ahora puedo combinar las dos cosas que hemos visto. Por un lado hemos visto, ¿no? Hemos visto este caso, ¿no? Si yo tengo un conductor que tiene una corriente y ese conductor está dentro de un campo, sobre ese conductor se produce una fuerza, ¿no? Una fuerza magnética, ¿eh? Ese es un caso que hemos visto. Después el otro caso que estamos viendo es que si yo tengo un conductor que lleva corriente eléctrica, entonces este conductor va a ser una fuente de campo magnético, ¿no? Entonces me va a producir un campo magnético, ¿ya? Entonces, esta parte fusiona las dos cosas, ¿ya? Fusiona las dos cosas. Por un lado, vamos a ver qué pasa si este conductor que lleva corriente, o sea, genera un campo magnético sobre el otro conductor. O sea, aquí en el esquema, por ejemplo, tenemos dos conductores, ¿no? Y los dos conductores llevan corriente. Entonces ahí vamos a poder ver o analizar un conductor como fuente y el otro conductor, el que va a sufrir, ¿no? Ese efecto del campo magnético. Entonces, esta parte se llama la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Si yo tengo dos conductores paralelos y los dos llevan corrientes, sobre estos conductores se va a producir una fuerza. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, aquí con este esquemita, por ejemplo, vamos a tal vez un poquito más, pedacitos, lo voy a ampliar. ¿Qué quiero analizar? Primero voy a analizar, tengo dos conductores. Aquí tengo el conductor 1 y tengo el conductor 2. 1 y 2. Voy a analizar el conductor 2, el que está abajo. ¿Qué pasa con el conductor 2? Con lo que acabamos de ver,
Ya vemos que si este conductor lleva una corriente, ese conductor va a producir un campo magnético, ¿no ve? A su alrededor. Es como determino la dirección de ese campo magnético con las reglas de la mano derecha. Entonces, el pulgar apunto en el sentido de la corriente y luego cierro los 4 dedos como agarrando el conductor. ¿Y en qué sentido se cierran los dedos? Ese sentido va a ser el sentido del campo. Entonces, en ese sentido, aquí como está, donde está la flecha, en ese sentido va a girar. A ver. Aquí va a girar en este sentido. Sí, sí. Sí va a girar este campo magnético. Entonces, si yo analizo en este punto, pues, tengo que dibujar la tangente, ¿no? La tangente va a estar saliendo, ¿no? Como podemos ver aquí, va a estar saliendo. Entonces, ¿cómo anoto este campo? ¿Cómo lo escribo? Va a ser, ¿debido a quién es este campo magnético? Debido al conductor 2, ¿no? El conductor 2 está generando un campo magnético en este punto. Entonces, por eso le llamo campo 2. Este campo 2 lo estoy llamando, debido a que es del conductor 2. Entonces, tengo esta corriente que circula por este conductor y eso hace que el conductor genere un campo magnético, ¿no? Y está girando en ese sentido y sobre este punto tengo un campo magnético que le llamé E2. Ahora, por el conductor 1 también está pasando una corriente, ¿no? También tengo aquí corriente por el conductor 1. ¿Sí? Y ahora tengo un campo magnético sobre el conductor 1 también. Entonces, esto es el primer caso que habíamos visto, ¿no? Si tengo un conductor que está dentro de un campo magnético, si el conductor lleva corriente, ¿no? Y si está dentro de un campo magnético, sobre el conductor se va a producir una fuerza. Entonces, ya producir el campo magnético con el conductor 2, el conductor 1 va a tener o va a sufrir una fuerza. ¿En qué sentido va a ser esta fuerza? Para eso vamos a analizar en este caso donde los dos conductores están llevando corriente en el mismo sentido. Aquí podemos ver, ¿no? Corriente 1, dice, y corriente 2. Los dos están en el mismo sentido. En este caso es la derecha, ¿no? Tenemos el campo, aquí lo hemos dibujado, y tenemos la corriente. Ahora, para determinar esta fuerza sobre el conductor, habíamos visto la formulita, que es la fuerza magnética sobre un conductor, que es la corriente, producto vectorial la longitud por el campo. Para determinar el sentido de la fuerza, tenemos que analizar este producto vectorial, ¿no? De la longitud hacia el campo. Para eso aplicamos las reglas de la mano derecha. Si aplicamos las reglas de la mano derecha, con los 4 dedos vamos a apuntar donde está la corriente, donde va la corriente, ¿no? Después cerramos nuestros 4 dedos hacia afuera, donde está apuntando el campo. Si hacemos eso, van a ver que su dedo pulgar está apuntando hacia abajo. Entonces la fuerza para este esquema sobre este conductor 1 está apuntando hacia abajo. ¿Ves? La fuerza que se produce sobre este conductor. Ese es el análisis desde el punto de vista del conductor 2 que genera un campo sobre el conductor 1. Podemos hacer ese mismo análisis, pero desde el otro lado, en este caso desde el conductor 1. Ahora imaginemos o analicemos el conductor 1 y utilizando las reglas de la mano derecha determinamos en qué sentido está el campo. ¿Estará en el sentido de B2 o estará en el sentido contrario? Eso es lo que hay que determinar ahora. Entonces, vamos a agarrar nuestro conductor 1. Vamos a agarrar nuestro conductor 1. Con el pulgar apuntamos donde está apuntando la corriente 1, ¿no?
Y como agarrando al conductor 1, cerramos los 4 dedos. Entonces, vemos en qué sentido está girando. Y van a ver que es esto mismo, ¿no? Este mismo sentido del primer conductor, pero llevándolo al primer conductor. Entonces, más o menos va a ser así. Así va a ser, que está girando. Y así también de esa forma, ¿no? Sí, así va a estar girando. Contra de las manos del reloj. Decimos, no, sentido antihorario. En ese sentido va a estar girando el campo magnético. Pero si analizamos en el punto donde está el conductor 2 aquí, ¿cómo va a estar el campo? El campo va a estar entrando, ¿no? En el sentido opuesto de B2. Este le voy a llamar B1 porque se produce a partir del conductor 1. Entonces, este B1 va a tener esa dirección, ¿no? Entrando ya, ¿no? O en sentido contrario del B2, ¿no? Y si hacemos el análisis de fuerza, la fuerza magnética es igual a la corriente, punto vectorial, la longitud por el campo. Entonces, la longitud está en el sentido de la corriente. Los 4 dedos entonces apuntan hacia donde está la corriente I2. Luego el campo está entrando, ¿no? Entonces movemos nuestros dedos, 4 dedos en ese sentido. Se va a cerrar de la corriente 2 hacia B1 y vemos que nuestro pulgar va a quedar apuntando hacia arriba, ¿no? Se han hecho, si están haciendo el ejercicio. Entonces la fuerza que se va a producir está apuntando hacia arriba. Arriba está el conductor 1, ¿ya? Entonces, de conclusión, ¿qué tenemos? Que va a haber una fuerza de atracción, ¿sí? El 1 quiere ir donde está el 2. El 2 quiere ir donde está el 1. Entonces, aquí hay una fuerza de atracción entre estos dos conductores. Otra conclusión. Cuando yo tengo las corrientes, ¿no?, en el mismo sentido, entre los conductores se produce una fuerza de atracción. Podemos hacer el análisis con una de las corrientes al otro lado, en sentidos contrarios, ¿no? Podemos decir que esta vez I2 está yendo al otro sentido. Podemos hacer el mismo análisis, ¿ya? Ustedes pueden hacer el mismo análisis y va a resultar que las fuerzas ahora van a ser de repulsión, ¿ya? El análisis es similar, ¿no? Explicamos regla de la mano derecha, pero cuando las corrientes tienen sentidos opuestos, entonces la fuerza que se produce entre los cables es de repulsión. Eso es como cuando hemos estudiado cargas, ¿no ven? Cargas de signos iguales se repelen, cargas de signos diferentes se atraen. En este caso hablamos con corrientes, ¿no? Corrientes en el mismo sentido, hay fuerza de atracción. Corriente, repulsión de los conductores, ¿ya? Y aquí ya hacemos el análisis ya con las formulitas, ¿no? Entonces, para encontrar la fuerza 1, utilizamos la formulita que estábamos indicando, ¿no? Corriente, producto vectorial de la longitud por el campo. Entonces, para la fuerza 1, esta fuerza 1, la corriente que tengo que considerar es la corriente 1. Pero el campo es el campo debido al conductor 2, ¿no? Eso es. Eso por un lado. Después, haciendo el análisis de los ángulos, el ángulo entre la longitud y el campo, aquí podemos ver que va a ser 90 grados. Seno de 90, eso es 1, ¿no?
Entonces, para F1 podemos tener corriente 1, longitud y, y el campo 2. Ahora, el campo 2 lo habíamos visto en el caso anterior, ¿no? En el primer caso que estábamos estudiando, que es la ley de Ampère, la fuente de campos. Según esa ley de Ampère, el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad, la corriente, 2 veces pi, por la distancia, ¿no? Desde el centro hasta el punto donde estoy analizando. En este caso, esa distancia es la distancia de separación entre los cables. Y esa distancia de separación es A. ¿Ya? Por eso aquí aparece A. ¿Ya? Podemos reemplazar, ¿no? En vez del campo 2, podemos poner todo esto, ¿no? De la ley de Ampère. Y vamos a tener que la fuerza 1 es igual a la permeabilidad, la corriente 1 por la corriente 2 por la longitud del cable dividido 2 veces pi por la separación de los cables. Pueden hacer el análisis para el otro cable, ¿no? Para el cable 2. La fuerza 2 podrían calcular. Y les va a salir exactamente lo mismo. Entonces, de forma general, solo asumimos una fuerza, ¿no? Puede ser F directamente. Y eso aplica para los dos conductores. ¿Ya? Para cualquiera de las dos fuerzas. Igual que de cargas, ¿no? Cuando teníamos cargas, tenemos dos fuerzas, pero el módulo de las fuerzas es el mismo. Solo las direcciones son opuestas, ¿no? En este caso de los conductores es igual. ¿Bien? Entonces podemos determinar así la fuerza entre los dos cables. Algunas conclusiones están anotadas aquí. Dice, la dirección de F1 es hacia el alambre 2. Eso lo hemos visto, ¿no? Sí, es el mismo análisis que hemos hecho, lo que nos describe ya con palabras, ¿no? Tal vez para resaltar, conductores paralelos que llevan corriente en la misma dirección se atraen y conductores paralelos que llevan corrientes en direcciones opuestas se repelen. ¿Sí? Eso es, siempre se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, igual que con las cargas, ¿no? Podemos asumir si va a haber fuerza de repulsión o fuerza de atracción. ¿No? Debido a que es igual la magnitud de las fuerzas en ambos alambres, simplemente se señala que la magnitud de la fuerza magnética entre alambres como FB. Entonces ya no es necesario poner F1, ¿no? F2, sino directamente FB, ¿no? De fuerza magnética, ¿no? Se puede volver a escribir esta magnitud en función de la fuerza por unidad de longitud. A veces nos piden calcular, digamos, para un conductor que no tiene una longitud definida, con longitud indefinida, ¿no? En esos casos utilizamos fuerza sobre longitud directamente. ¿Bien? En esos casos podemos usar fuerza sobre longitud, donde obviamente las unidades están dadas en newton sobre metros, ¿no? Newton sobre metro. Esa es la unidad que podríamos manejar. ¿Eso para qué nos sirve? Es una, como les digo, cuando no conocemos la longitud o con longitud es indeterminado, entonces podemos hallar estas relaciones, ¿no? De Newton por metro. Puede haber algún problema donde no nos dé la longitud y nos pide hallar la fuerza. Entonces, en ese caso utilizamos directamente esta relación y nos olvidamos de la longitud y las unidades quedarían Newton sobre metro, ¿ya? Que todo lo demás podríamos tener, ¿no? Podemos tener la permeabilidad del vacío, las corrientes 1, 2 y la separación. ¿Sí? Básicamente, eso estaría entrando en nuestro examen, ¿ya? Del día viernes. O sea, estamos hablando de fuerza magnética, movimiento circular, que habíamos visto esto de la ley de Ampère,
Después es para calcular la fuente, ¿no? De campo magnético. Después hemos visto, a ver, aquí mismo está. Primero hemos visto esto, ¿no? De la fuerza sobre un conductor. Luego hemos visto la ley de Ampère, es la fuente de campo magnético. Y finalmente hemos visto la fuerza entre dos conductores paralelos, ¿no? Básicamente eso tendría que entrar en nuestro examen y eso va a entrar, ¿ya? No sé si tengo problemitas. Lo voy a subir problemitas al Moodle para que puedan irlos revisando. Y esto también ahorita lo voy a subir para que un poco lo vayan revisando. Y si nos da tiempo, el jueves vamos a hacer algunos problemitas antes del viernes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos pendiente? Un laboratorio, ¿no? Ese laboratorio también lo va a hacer de forma virtual. ¿Ya? Vamos a hacer de forma virtual. Entonces en el módulo vamos a generar una práctica. Como una práctica va a ser, ¿no? Van a buscar ustedes un simulador, van a experimentar con el simulador y luego sobre eso van a hacer un informe. ¿Ya? Eso, ¿qué más? Eso es, ¿no? La práctica ya más o menos lo tiene. El laboratorio sería eso del virtual y el examen que es este viernes. Bien, eso sería. Entonces el jueves probablemente hagamos algunos problemitas. Bien, eso es. Con eso hoy día ya hemos podido avanzar un poquito más, ¿no? Vamos a completar esta partecita. Ahora sí, tal vez alguien que quiera registrarse, hay un joven, ¿no? Que me ha dicho que le anote, no sé si hay alguien más. Sí, ingeniero, por favor, yo. Ya, ¿cuál es tu nombre? Aquí, Mm, Inge. Condori Ramírez, Patricia Rocío. Ya, listos. ¿Quién más? Mamá ya pasó a ver, Inge. Javier, ya. ¿Quién más? Ingeniero, Ana Bravo. Sofía Pasabanca Inge, por favor. Sofía, ya. Listo. Gladys ¿Quién más? Calle Inge. Gladys, a ver, ¿dónde estás? Calle. Ya. Ya, ¿quién más? Buenas noches, ingeniero. Como mamá ni Helena y alguien más, por favor. Buenas noches. ¿Cómo? Inge, buenas noches, no sé si me escuchó. Ana Bravo. Ya. Ingeniero, buenas noches. Bacari Saucedo Cristian, más por favor. Ya estás, Cristian. ¿Quién más? Bien, pues. Entonces, y de ahí lo vamos a dejar. Como les digo, el jueves vamos a hacer problemitas, ¿ya? De todos modos, voy a subir material en el Moodle para que puedan ir revisando. ¿Está bien? No, pues que les vea bien. Hasta luego, Inge, que lo vaya bien. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego.